Buen día, a continuación les hablaremos de vías ascendentes y descendentes medulares. Presentado por Luisa María Gómez, Vanessa Pasos y Valeria Piedrahíta. Presentado al profe Gabriel. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre la historia de la primera documentación disponible sobre la lesión medular que se halla en el papiro quirúrgico de Edwin Smith, que se calcula que fue escrito entre los años 3000 y 2500 a.C., con la agregación de algunos comentarios realizados 1000 años después. Durante la Primera Guerra Mundial, numerosas bajas de los soldados tuvieron origen a los traumatismos que sufrieron en la médula espinal. Los mayores avances en la atención a lesiones medulares y a la disfunción vesical no llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial gracias al trabajo hecho por el Dr. Munro en Estados Unidos y por Sir Ludwig Guttmann, judío alemán huido a la Gran Bretaña. Ambos fueron los pioneros en el manejo científico de la lesión medular y en la disminución de las complicaciones que éstas traían. Ludwig, neurólogo nacido el 3 de julio de 1899 en Toszkice, Polonia, es considerado el padre de la paraplegiología moderna. En 1944, a propuesta del gobierno inglés, crea Stocking, cerca de Londres, el primer centro del mundo para la rehabilitación de personas con lesión medular. Bueno, entonces ahora les daremos una pequeña introducción. Entonces, ¿qué son las vías? Las vías son un conjunto de fibras nerviosas más o menos agrupadas, formadas por cordones, fibras, haces, etc. Su función es la de conectar un receptor o un efector en el sistema nervioso, es decir, es el nexo de comunicación entre todos los tejidos del cuerpo del sistema nervioso. Bueno, estas se dividen en dos grandes grupos, las vías ascendentes y las vías descendentes. Entonces, las vías ascendentes son las vías que transmiten todas las sensaciones captadas por los receptores en los tejidos, es decir, tienen una función sensitiva. A estas se les denominan descendentes porque van a recibir señales o sensaciones cuyos receptores los traducirán en señales nerviosas que van a ser conducidas al encéfalo. Por lo tanto, estas pues deben subir hacia él. Ya sea por las vías medulares o por medio de los nervios. Bueno, las vías descendentes. Las vías descendentes son vías motoras que comunican los tejidos, órdenes motoras provenientes del cerebro, el cerebelo y el tallo. Y estos deben bajar por la médula o por los nervios hasta el tejido efector que serán a grandes rasgos los músculos. Bueno, y estos también tienen como objetivo producir movimientos voluntarios e involuntarios, como por ejemplo puede ser el equilibrio o el tono muscular. Las vías ascendentes, bueno, son el fascículo de Golgi y de Burdach. Estos fascículos transcurren por medio del cordón posterior de la médula espinal, el fascículo de Golgi por dentro y el de Burdach por fuera. La primera neurona cuyo axón se origina en los fascículos, al igual que en todas las vías sensitivas, se encuentra en el ganglio espinal. En el dorso del bulbo se encuentran los núcleos de Golgi, que es gráciles, y de Burdach, que es cuneatus o cuneiforme. Allí se encuentran dos neuronas. Los axones provenientes de estas neuronas se cruzan al lado opuesto, formando la gran decusación sensitiva, ubicada por arriba y por detrás de la decusación motora piramidal. Bueno, la tercera y última neurona de esta vía, cuyos axones se dirigen hacia la corteza somatosensitiva, está ubicada en el núcleo ventroposterior lateral del tálamo. El fascículo de Golgi y de Burdach, que son, como ya dijimos anteriormente, gráciles y cuneatus, se encargan de transmitir, primero que todo, la lesión del tacto fino y percepción del lemnisco leve, tacto discriminativo.
Segundo, la sinestesia, que es la capacidad de reconocer la ubicación de cualquier parte de nuestro cuerpo en el espacio sin necesidad de que nos estemos viendo. Y la estereognesia, que es la capacidad de reconocer un objeto por medio del tacto sin la ayuda de la vista. Bueno, continuamos con los haces espinotalámicos. Estos haces son los que discurren por el cordón anterolateral de la médula espinal. Se van anteriormente y lateralmente hacia afuera, como todas las vías sensitivas. El núcleo de la primera neurona se encuentra en el ganglio espinal. Los axones de esta neurona tienen un corto recorrido y hace sinapsis en el asta posterior gris de la médula espinal. El haz espinotalámico anterior asciende por el lemnisco medial o cinta de Rey media, junto con el fascículo de Gors y Buldash. Bueno, continuamos con el haz espinotalámico lateral. Este es el que asciende por el lemnisco espinal o lateral, junto al espinocerebroso cruzado, y el haz ruboespinal, a la altura de los pedúnculos. Ambos lemniscos se unen y se ubican en los laterales del acueducto de Silvio. Esta vía se decusa inmediatamente en el segmento medular que recoge las 3 neuronas de la sensibilidad. El lemnisco medial es el haz espinotalámico anterior, que es el encargado de conducir el tracto grueso. También el lemnisco denominado protopático. Este haz también lateral es llamado palo espinotalámico. El haz espinotalámico lateral se encarga de transmitir la sensibilidad de la termoalgesia, es decir, la sensibilidad de temperatura, y la segunda y primer neurona son las encargadas del dolor. Este haz también es llamado asta gris anterior o neoespinotalámico. Continuamos con los fascículos. Entonces se encuentra el fascículo espinotectal. Su primer neurona se ubica en el ganglio de la raíz posterior. Desde allí cruza inmediatamente al lado contralateral, ascendiendo por el cordón anterolateral, junto a las heces espinotalámicos. Termina este fascículo en la tercera neurona, ubicada en el núcleo gris, y en los tubérculos cuadringéminos o colículos superiores, ubicados ambos en el mesencéfalo, y se relaciona con la fisiología del dolor y la analgesia. El fascículo espinocerebeloso. La primera neurona de esta vía se encuentra en el segundo ganglio de la raíz posterior. Esta neurona hace sinapsis en el asta gris posterior medular, donde se halla la segunda neurona de esta vía, la cual origina las 2 haces de esta vía, dorsal y ventral, o cruzado. Fascículo espinolivar. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz posterior y hace sinapsis con la segunda neurona, ubicada en la sustancia gris intermedia de la médula. Los axones se cruzan al lado opuesto, ascendiendo por el cordón anterolateral, junto al fascículo espinocerebroso directo. La vía piramidal es la vía motora por excelencia. Esta es la encargada de controlar la motilidad consistente, además de también funciona como una vía de integración sensor-motora. La primera neurona de esta vía se encuentra en la corteza cerebral, recibiendo fibras de lo que es la corteza motora. Continuamos con las vías descendentes o vías piramidales. Se encuentran 2, el haz corticoespinal y el haz corticonuclear de las vías extrapiramidales, en las cuales se encuentran 4 fascículos. El primero es el fascículo reticuloespinal, el segundo el fascículo ruboespinal, el tercero el fascículo tactoespinal y el cuarto el fascículo vestibuloespinales. En el límite inferior del bulbo se produce la gran decusación motora o decusación piramidal, que no es otra cosa que la decusación de gran parte de las haces piramidales. El 80% de esas fibras, ellas se cruzan por el lado opuesto, formando un haz piramidal cruzado, y el resto de ellas continúan por un lado homolateral, formando el haz piramidal directo. Este último se cruza al lado opuesto en el segmento medular correspondiente.
El haz directo es el que desciende por el cordón medular anterior y el cruzado por el cordón lateral. Cada axón neuronal termina por lo general haciendo una sinapsis por la interneurona, la cual la conecta con una motoneurona alfa y gamma. Vía extrapiramidales, fascículos reticuloespinales. La formación reticular es un núcleo gris que ocupa todo el tronco encefálico. Se comunica con la médula espinal a través de dos fascículos. El primero es el protuberancio reticular espinal, que es el que desciende por el cordón medular anterior, y el segundo es el bulbo reticular espinal, que desciende por el cordón medular posterior. Ambos fascículos terminan en motoneuronas alfa y gamma. Bueno, el fascículo rojoespinales nacen en el núcleo rojo, ubicados en la calota pendicular. Ellos son los que descienden por el cordón medular anterior y sus fibras hacen sinapsis en las neuronas del asta anterior. El fascículo tectoespinal es el que nace en los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores y son los que discurren por el cordón medular anterior hasta terminar en las neuronas del asta medular anterior. Bueno, los fascículos vestibuloespinales. Estos son los que nacen en los núcleos vestibulares, que son los que están ubicados en el extremo inferior de la protuberancia y en el extremo superior del bulbo. Son dos, uno lateral y otro medio. El sistema vestibular es el que influye sobre la postura. Estos hacen sinapsis con un núcleo del fascículo, que está compuesto por interneuronas que se encuentran en las vestibulares de los núcleos laterales en toda su médula, a excepción del segmento cefálico. El núcleo fascículo hace sinapsis en el triángulo medio con las interneuronas en el segmento cefálico, núcleo descendente.